nosotros siempre decimos, hablamos mucho del contexto nacional, pero porque afecta en gran medida. No por eso significa que no hablemos de lo que ocurre en la provincia. Y dentro de la provincia tenemos que hablar que se están llevando adelante las reuniones de la Convención Constituyente. Recordemos que cuando fuimos a votar en abril, el 13 de abril, elegimos a los convencionales constituyentes que iban a trabajar en reformar la Constitución. Una Constitución que hacía muchísimos años que no se modificaba, que incluso con lo que fue la última modificación de la Constitución Nacional, ahí tampoco la provincia había hecho su modificación, su actualización. Era necesaria esta reforma. Sabemos que quizás los intereses de quienes pusieron en debate esta reforma iban por un lado concreto, que es el hecho de que el actual gobernador pueda ser reelecto, pero sí es cierto que la Constitución es vieja, que hay que hacer actualizaciones y que era necesario. En este marco, bueno, como decíamos, el 13 de abril pasado se eligieron los convencionales constituyentes, los 69 convencionales constituyentes, y hace 3 semanas se comenzó con el trabajo de elaboración de la nueva Constitución. Se comenzó formalmente el 14 de julio. Ya estamos en la 3ª semana. Recordemos que hay un plazo de 60 días corridos para debatir, reformar y sancionar esta nueva Constitución provincial. Como decíamos, la apertura oficial de sesiones se realizó el lunes 14 de julio en la sede de la legislatura de Santa Fe, en la capital provincial. Y el objetivo principal, como decíamos, será el de actualizar la Constitución provincial, que está vigente desde el año 1962. Se trata de un hecho histórico porque, como les decía recién, la provincia de Santa Fe es la única provincia que aún no ha reformado la Constitución tras lo que fue la última modificación a nivel nacional de la Constitución, que fue en el año 94. De estos 69 convencionales, para recordar, la mayoría la tiene el oficialismo, Unidos para Cambiar Santa Fe, que tiene 33 de estos 69 convencionales. Hay 12 que forman parte de Más para Santa Fe, 10 de La Libertad Avanza, 7 de Somos Vida y Libertad, 4 de Activemos, que es la lista que encabezaba Marcelo Lewandowski, recordarán, y 3 del Frente de la Esperanza, que estaba encabezado por Alejandra Locomotora Oliveras, que lamentablemente falleció. Mandamos nuestra solidaridad a sus familiares, las condolencias. Fue un momento difícil porque recordemos que Alejandra Locomotora Oliveras se descompensó, le da en realidad un ACV isquémico el día que abren las sesiones, el 14 de julio, cuando tenía que tomar juramento, y a partir de allí estuvo internada. Finalmente, hace 2 días conocíamos la triste noticia de su fallecimiento. Literalmente estaba esperando para la jura. Estaba esperando, exacto. Y bueno, lamentablemente hace unos días falleció. En el medio también hubo momentos incómodos. Tuvimos a Amalia Granata queriendo impugnar su lugar, diciendo bueno que ella no residía en la provincia de Santa Fe. No se dio lugar a esta impugnación, pero bueno, luego de su fallecimiento sí tuvieron que elegir a otra persona que ocupara su lugar. En un minuto nomás nos vamos a detener en eso. No quiero que quiero que tengamos un orden cronológico, porque por supuesto es algo importante lo que se está debatiendo, y es importante que todos sepamos que las audiencias, por lo menos de la reforma, son públicas. Claro. Y que también se están transmitiendo, porque, y acá hago un paréntesis, no, como pasó en las elecciones, que no se le dio mucho foco a la importancia que tenía la reforma de la Constitución, porque sabemos que había un claro interés detrás de que esto no se conozca, también me da la sensación de que hoy desde muchos sectores se está ocultando eso. Y sí, tienen que saber que hay una gran participación de la ciudadanía, de distintas organizaciones que están siendo parte de este debate y que están llevando sus propuestas, que las audiencias son públicas,
no las comisiones, las audiencias, porque son dos cosas distintas. Las audiencias son públicas y también se transmiten en el canal de YouTube de la provincia. Esto me parece importante señalarlo para que quienes quieran seguir estas audiencias lo puedan hacer. Y de paso recordamos que el día viernes va a haber una audiencia pública aquí en Rosario. Eso como para hacer un paréntesis, porque es mucha información. Claro. No, bueno, a ver, en todo eso sí también destacar que ya a esta altura esta etapa de la discusión de la convencional constituyente ya comenzó a trabajar por comisiones, ¿no? Exacto. Los distintos temas que los convencionales se dividen para abocarse a eso. En ese sentido, tal vez uno puede decir, me suena familiar. Bueno, porque es un poco el esquema que se trabaja, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿no? Que uno tiene a la hora de debatir los temas, por supuesto está la Cámara llena, o por lo menos con quórum, y los distintos bloques que debaten, o que a uno le gustaría que debatan, ¿no? Claro. Por ahí pasa cada cosa. Pero, ¿qué pasa, no? ¿Qué pasa cuando no vemos el recinto lleno? Bueno, los diputados y las diputadas trabajan en lo que son las comisiones, es decir, un grupo de diputados se aboca a un tema específico y esa comisión de ese tema particular está presidida por otros diputados que alcanzaron un consenso para ser quienes presiden ese tema. Bueno, actualmente quedó entonces en 8 comisiones esta convencional constituyente. Tenemos una que las nombramos rápida, se puede buscar en la página, ¿no? Uno googlea reforma de la Constitución Santa Fe y le va a aparecer de la primera búsqueda en Google. Bueno, tenemos Comisión de Labor Parlamentaria, de Peticiones, Poderes y Reglamento, la Comisión Redactora, Comisión de Declaraciones, Derechos y Garantías, la del Poder Legislativo y Ejecutivo, la del Poder Judicial y otros órganos constitucionales, la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial, y la Comisión de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana. Estas son las 8 comisiones. Para hoy les proponemos por lo menos un pequeño recorrido, un pequeño pantallazo, un pequeño insumo informativo de alguna de ellas. Esto es largo, tiene para rato, lo que decías Noé al principio. No es que uno obvie, ¿no?, lo que pasa en otras áreas. Tenemos un solo día de hora, ¿no? Claro. Básicamente. Hacemos lo que podemos. Claro, este es un laburo, el de la constituyente, que es muy profundo, con muchísimas discusiones. Vamos a ir haciendo esto, ¿no? Vamos a ir tirando un poquito de popurrí, un poquito de data. De todos modos, lo que decías, es muy importante saber que se pueden acceder a través de YouTube a las distintas discusiones que está viendo. Exacto, totalmente. Y es importante que lo sigan, que quienes puedan estar presentes en las audiencias, que volvemos a repetir son públicas, lo puedan hacer, porque también uno escucha ahí las distintas propuestas que hacen distintos sectores de la sociedad, organismos, organizaciones, que fueron y plantearon lo que ellos creen que hay que sumar o modificar en esta reforma. Como decíamos, la convención aborda distintas reformas. Hay al menos 5 ejes centrales, que por un lado el principal, y es por el que el gobernador Maximiliano Pollaro trajo a discusión ahora esta reforma y no en otro momento, es que se va a discutir la reelección del gobernador por un solo periodo consecutivo. Otra de las discusiones que también nos vamos a centrar en este análisis es la autonomía municipal plena, un gran tema en debate y que por lo menos está generando en las comisiones demasiado
demasiada discusión. La reforma del sistema judicial, la incorporación de nuevos derechos constitucionales, y acá entran en discusión las propuestas precisamente de las distintas organizaciones ambientales. Hay en discusión temas de lo que es la era digital hoy, claro, y el marco legal dentro de lo que es la inteligencia artificial, que tiene una gran avanzada, derechos de la diversidad sexual. Y otro de los puntos centrales es la modernización del funcionamiento legislativo y del control institucional. Perdón, un paréntesis, sí, que no lo quiero dejar de mencionar porque es precisamente un grupo de la ciudadanía que viene con mucha fuerza, con mucha militancia y siempre poniéndonos mucho el cuerpo para que su voz se escuche, que es los pueblos originarios. Exacto. Que vienen con mucho laburo sostenido, reclamando aquí en el Consejo, como también ahora en la Convencional Constituyente, ¿no? Esto que siempre marcan a fuego de somos pueblos preexistentes, ¿no? Al Estado-Nación mismo, tal cual como lo conocemos. Bueno, un grupo que también lleva su propuesta y que, hay que decirlo, en todos los gobiernos democráticos, pese a que algunos hayan podido ser un poco más amigables que otros, pero en general es una voz que hay que hacer un mea culpa, hay que hacer la autocrítica. En general, distintos gobiernos siempre les ha costado escucharla. No sé si por la dinámica misma de la política actual, pero es una voz que, hay que ser sincero, con una mano en el corazón. Silenciada. Es una voz que, sí, o no se ha querido, o no se ha optado, pero en general que ha costado que se escuche. Y bueno, es un grupo que está llevando su propuesta, uno ve distintas redes, distintos referentes y ve que están allí, tienen distintos planes para presentar. Así que, bueno, nada, eso porque lo venía teniendo picando en la cabeza y no lo quería dejar de mencionar. No, por supuesto, es importantísimo y es una de las grandes deudas que se tienen. Vos recién decías que hay distintas comisiones. Bueno, por un lado, como decíamos, están las comisiones, por el otro lado las audiencias públicas, donde interviene la sociedad en general. Dentro de estas comisiones, me parece importante mencionar que el día viernes, por ejemplo, sesionó la Comisión de Régimen Municipal, Derecho a la Ciudad y Ordenamiento Territorial. Esta comisión funcionó dentro de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario. ¿Y por qué destacamos esta comisión? Porque era una de las que faltaba sesionar y porque fue por fuera de Santa Fe, donde generalmente están funcionando estas, de la provincia de Santa Fe, digo particularmente de la ciudad de Santa Fe, donde particularmente están trabajando estas comisiones. La comisión que mencionábamos particularmente funcionó el día viernes en la ciudad de Rosario y uno de los temas de discusión fue la autonomía. Pero tenemos mucho material preparado y para no hacerla tan extensa, vamos también ya a algunos de los materiales que trajimos. Y empezamos compartiendo un video de la concejala Norma López y las propuestas que llevó desde su espacio de comunidad para la reforma constitucional. Fueron entre 4 y 5 los puntos que presentaron. Acá, en este video que vamos a compartir ahora, ella nos cuenta algunos que son los ejes centrales que llevaron a la discusión de la reforma de la Constitución. Ahora en un ratito los compartimos también y después más adelante lo vamos a compartir. Otro de los ejes es la regulación sobre la inteligencia artificial, que era lo que mencionábamos recién. Hay un gran avance, nos guste o no nos guste, a mí particularmente no me gusta la inteligencia artificial, pero sí soy consciente de que tiene un gran avance y que es necesario un marco legal. A ver, pensemos que, esto nos gusta, ¿no? Es un actor insoslayable. Sí. ¿No? Y como decimos de toda herramienta, aunque suene a una generalidad un poco vaga, según cómo se utilice, bueno, puede traer mucho provecho, como puede hacer mucho daño. Exacto. No por nada se está estudiando su regulación porque influye de manera tal en el sistema de comunicación político que estamos hablando, ¿no?, de avances tecnológicos que pueden ser muy buenos para garantizar una cantidad de cosas, como pueden ser tan regresivos al punto de tumbar una elección.
por ejemplo. Ujú. ¿No? Entonces, bueno, esto, ¿no? Uno después le puede gustar más o menos, pero lo tenemos ahí, influye sin duda en la vida cotidiana y bueno, hay que darle ahí como una discusión. ¿Tenemos el primer edito? Bien, esto decía la concejala Norma López de la propuesta que llevaban desde su sector. Hemos presentado varios proyectos para que sean incorporados en la temática con rango constitucional en el debate de la reforma para la próxima carta que va a dirigir la vida de santafesinos y santafesinas. Desde el Observatorio de Violencias Mercedes Pañuti hemos presentado una propuesta para la violencia institucional, porque no existe en la Constitución de 1962, la vigente, ningún rasgo constitucional que tenga que ver con la protección de las víctimas. Y no hablamos solamente de lo que hace a la violencia institucional ejercida por las fuerzas de seguridad. El abuso del Estado marca cada una de las instancias donde muchas personas buscan, desde el sistema de adopción de niños, niñas y adolescentes, pasando por el acceso a la salud, a la educación. Por lo tanto, tiene que ser un sistema fuerte, seguro, transparente, que también proteja a las personas. Desde Comunidad presentamos un proyecto pidiendo justamente que se incorporen con rango constitucional la defensa de los derechos de consumidores y usuarios, que se fortalezcan todas las herramientas que ya existen, pero además que se tenga la incorporación y la mirada del fortalecimiento de los instrumentos municipales en materia de la protección de los derechos de ciudadanos y ciudadanas. Y ponemos de ejemplo la ordenanza de expensas claras, porque claramente lo que avanza es en la protección de la ciudadanía en materia de que cuando hablamos de derechos de usuarios y consumidores estamos hablando de una relación asimétrica de poder entre proveedores y las ciudadanas. Bien, escuchábamos aquí partes de las propuestas que llevó Norma López desde Comunidad al debate de la reforma de la Constitución. Pero quienes también formaron parte del debate desde los inicios es el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, que se viene reuniendo ya hace rato, discutiendo, debatiendo sobre la necesidad de la incorporación de derechos elementales en esta reforma constitucional. Y tenemos también para compartir la palabra de uno de los referentes del Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, que es Luis Larpín. Vamos a compartir primero un audio en el que él nos cuenta cómo fue la audiencia para explicar precisamente el proyecto que presentaron, y ya en el segundo audio nos va a contar cuál es la elaboración de esos proyectos que presentaron, y ahí nos vamos a detener para hacer un breve análisis. Los compartimos. Ayer, como Encuentro Provincial por los Derechos Humanos, participamos en una de las comisiones, que es la de Funcionamiento del Estado y Participación Ciudadana, en el cual nos explayamos y fundamentamos 2 artículos sobre los cuales planteamos reformas que competen a esa comisión. El Encuentro Provincial por los Derechos Humanos hizo en los últimos 2 meses un pormenorizado trabajo con consultas de especialistas, con estudios, con discusión y consenso en el espacio provincial que conformamos todas las organizaciones locales que trabajamos por los derechos humanos, por la memoria, la verdad y la justicia, y presentamos un proyecto que fue uno de los primeros que ingresó a la convención. Incluso todavía no estaba habilitada la mesa de movimientos física, digamos, con documentos escritos, lo hicimos en medios virtuales, y en ese proyecto planteamos la reforma en 12 artículos que tienen que ver con nuestra práctica, no porque sean los únicos que hablan de los derechos humanos, sino de los temas en los que estamos siempre abocados. Bien, aquí la primera parte de la conversación con Luis, donde nos cuenta cómo fue la audiencia que tuvieron el día lunes. Porque recordemos que ayer se suspendieron todas las actividades en el marco de las jornadas de duelo por el fallecimiento de Locomotora Oliveras, una de las convencionales. Y como decíamos, en la segunda parte de este audio, Luis nos cuenta la elaboración de los proyectos de la siguiente manera. Elaboramos esos proyectos sobre puntos que son
la incorporación de los instrumentos internacionales de derechos humanos en los cuales la Argentina está obligada por haberlo suscrito. Cosa fundamental para darle una perspectiva de derechos humanos a todo el conjunto de la nueva Constitución. Está, por ejemplo, la reforma en el derecho de reunión, que en el año 62 las reuniones tenían que ser autorizadas. La práctica disolvió ese artículo, pero es necesario no solo que esté permitido el derecho de reunión, sino el derecho de reunión, de asociación, de protesta y de huelga, que son mecanismos esenciales de la vida democrática. Está también una actualización del habeas corpus, en el cual hay muchas coincidencias entre muchos sectores y espacios políticos. Están los derechos a la educación, en los cuales hemos planteado con los contenidos curriculares para una cultura democrática y de la paz, con memoria, con formación en derechos humanos, con formación en género, en respeto a la diversidad, en respeto a las personas y a sus cuerpos. Está un artículo referido a los sitios, espacios, archivos y centros documentales de memoria, que los consideramos parte del patrimonio histórico-cultural de la provincia y tienen que ser protegidos y sostenidos por la provincia. Bien, ahí Luis Larpín nos contaba parte de los proyectos o de las modificaciones que plantearon a esta reforma, y también quiero hacer hincapié en algo que se propuso, y es que no puedan ocupar cargos públicos quienes fomenten o practiquen la negación y apología de los crímenes de lesa humanidad. Y esto no es un dato menor, porque tenemos un gobierno nacional que reivindica el terrorismo de Estado y que en los lugares públicos pone a personas que han sido parte de ese terrorismo de Estado. Por eso me parece importantísimo este punto en el que el Encuentro Provincial por los Derechos Humanos hizo hincapié en la propuesta que llevó a esta reforma. Pero como decíamos recién, también está la discusión de la regulación de la inteligencia artificial. Recién escuchábamos la palabra de Norma López sobre alguna de las medidas o de las propuestas, mejor dicho, que llevaron a la discusión, y esta también forma parte de esa discusión. Hemos presentado también un proyecto para que se contemple con rango constitucional la inteligencia artificial, con una mirada de protección de datos personales, una protección del acceso a cada uno de los derechos, porque la inteligencia artificial atraviesa todas las temáticas, y además con la transparencia de los algoritmos, porque no tenemos que tener sesgos en lo que significan los perfiles, desde un perfil criminal, como se utiliza actualmente, hasta un perfil de búsqueda de trabajos para ciudadanas y ciudadanos. Y además la inteligencia artificial tiene que estar controlada por personas. Eso tiene que tener rango constitucional, con además todo lo que significan las medidas de desarrollo en otros lugares. La UNESCO ha dado una serie de recomendaciones y también la Unión Europea está avanzando en normativas en este sentido. Bueno, un poco lo que presentaba aquí Norma López respecto de esta propuesta es esta cuestión de qué hacemos con la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, a ver, para descomprimir un poquito, tenemos aquí un dirigente de la política, Gabriel Chumpitaz, que se maneja con una IA, por ejemplo, ¿no? Algo así como un alter ego que está respondiendo preguntas, ¿no? Bueno, qué sé yo. Pobre IA, ¿no? Como claro, extendiendo la precarización laboral en todas sus dimensiones. Bueno, cuestión, al margen de ponerle un poquito humor a la cosa, interesante, digamos, detenernos en esto que señalaba la concejala Norma López, que es un tema que está en discusión a nivel mundial. Uh-huh. Y que hay distintos consejos, sugerencias de distintos organismos internacionales, y estamos hablando,
y lo volvemos a decir, estamos hablando de una herramienta que hoy en día puede ser tan virtuosa, tan productiva para la vida de los ciudadanos, como presentar un riesgo para la democracia. Y esto no es joda cuando uno piensa que, por ejemplo, aquí en Argentina, en lo que fue la elección de Cava en la ciudad de Buenos Aires, la Libertad Avanza ya quería comenzar a romper con Macri, hicieron un video falso, por ejemplo. Después uno en las redes lo puede tomar, se lo toma para la joda, ¿no? Pero no es joda. Estamos hablando, digamos, de una herramienta que puede ser realmente muy peligrosa si no tiene todo un marco normativo, si no tiene una lógica de funcionamiento. Básicamente, aunque tengamos una gestión nacional que reniegue mucho el Estado, bueno, pero un Estado que esté en eso, ¿no? Digo, un poco los ciudadanos ya estamos siendo presos de la precarización de una aplicación a la cual no conocemos sus dueños, pero sabemos que tenemos que rendir una cantidad de horas, una cantidad de entregas, una cantidad de ingresos. Digo, por ejemplo, el pibe que labura en Rappi, ¿con quién discute las paritarias? Bueno, es un debate la inteligencia artificial y la verdad que celebramos, ¿no?, que se esté dando, como también es un debate y celebramos que haya entrado el artículo 11 que presentó el Sindicato de Prensa de Rosario, que es el artículo de la libertad de expresión y el derecho a la información en la Constitución Provincial, así lo han denominado. Gasti, te pido si podemos tener la primera plaquita en pantalla. Un laburo que ha sido trabajado de manera conjunta y esto lo quiero remarcar y lo quiero destacar, porque digo, en medio de lo crítico que hemos sido, ¿no?, que se ha querido de una reforma que se ha querido hacer un poco a los ponchazos y de la noche a la mañana, básicamente para tener reelección. Bueno, la presión y la labor política ciudadana tuvo su efecto, ¿no? Decíamos, un proyecto del Sindicato de Prensa, pero hecho en conjunto con la Asociación de Prensa de Santa Fe, con el ICET 18, ¿no?, el instituto donde varios nos recibimos, con el Instituto de Periodismo Rosario, desde la Comunicación Social y Ciencias Políticas, bueno, de estudios de investigaciones de derechos humanos, no quiero pasarme ninguno por alto, de radios comunitarias. Digo, un laburo conjunto muy interesante. Ahí tenemos la primera plaquita en pantalla, quienes están en YouTube. Quienes no, leemos rápido su primera parte. Lo que expresa es que toda persona tiene el derecho a expresar, difundir libremente pensamiento por cualquier medio de su elección, que este derecho, un poco esto es lo que ya está establecido, ¿no?, también en nuestro derecho a la prensa, de recibir, buscar, difundir información. Sí me quiero detener en la parte de se deben asegurar los principios de pluralismo, diversidad y respeto a las culturas, creencias, corrientes de pensamiento y de opinión. Se prohíbe el monopolio y oligopolio público o privado y cualquier forma de concentración de control de los medios de comunicación en el ámbito provincial. Bueno, me salté una partecita, pero esto es importantísimo. En su primer párrafo, algo que pensemos en lo que nos dejó la pandemia, por ejemplo, con las clases virtuales, y aquí lo que ingresaron en este proyecto es que el Estado santafesino debe asegurar la conectividad en todo su territorio. Algo que se pregonó mucho y se hicieron reivindicaciones de cosas que no pasaron, ¿no? Como era la conectividad, sobre todo a muchos docentes que con los enfermeros y otros esenciales los aplaudíamos, pero después o no les garantizábamos conectividad o cuanto no les recortábamos el sueldo. Bueno, esto ingresa en el proyecto que hace el Sindicato de Prensa respecto de la comunicación. Hay cuestiones que son puntos esenciales que tal vez uno dice, bueno, ya está establecido en la Constitución Nacional, que es que no haya censura, que no esté sujeto a una censura previa,
que toda persona tenga derecho a la privacidad. Gasti, pasamos a la siguiente. Cosas que además no se están respetando hoy, porque vos decís, están garantizadas en la Constitución Nacional, pero no se respetan. Pero no se respetan, ¿no? Entonces, en buena hora que lo que uno puede decir, bueno, esto es obvio, ya está amparado, ya está descripto. Bueno, no ingresa, ¿no? Vamos a ver en qué momento está este debate. Bueno, para destacar del último, la última parte, me quiero detener sobre todo en el penúltimo párrafo, que está prohibida toda apología del odio nacional, racial, religioso o cuestiones de género que constituya la incitación a la discriminación, hostilidad o violencia. Campañas de desinformación pública realizadas mediante la difusión masiva de información falsa, utilizando cualquier dispositivo tecnológico que afecte en el normal funcionamiento de la democracia. Por ello, el Estado debe garantizar medidas contra este flagelo. Bueno, leímos algunos párrafos, es cortito en sí, pero la cuestión es que esto es un poco el popurrí que les traemos para hoy, y queríamos cerrar con esto, que ni más ni menos es lo que nos compete en el área en el que laburamos, como es en el área de la comunicación. Exacto, por eso repetimos, y para dar cierre al comentario, lo que son las audiencias dentro de la reforma de la Constitución son audiencias públicas. El día viernes va a haber una audiencia particularmente aquí en la ciudad de Rosario, en el Consejo. Es importante que participen porque allí las organizaciones van a presentar y van a defender sus distintos proyectos.